La evolución de Rusia en el siglo XX. 1904, 1905, expansión rusa. La expansión rusa en Manchuria conduce a la guerra con Japón y a la primera revolución rusa en 1905, que obligó al zar Nicolás II a conceder la primera constitución de Rusia y establecer un parlamento llamado la Duma. 1914, rivalidad Rusia-Austria. La rivalidad entre Rusia y Austria en los Balcanes contribuye al estallido de la Primera Guerra Mundial, en la que Rusia lucha junto a Gran Bretaña y Francia. Nace la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1917. La Revolución Rusa supone el derrocamiento del régimen zarista y la instauración preparada de otro, leninista, que llevó a la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El zar Nicolás II se vio obligado a abdicar y el antiguo régimen fue sustituido por un gobierno provisional. Durante la Primera Revolución de febrero. 1918, asesinato zar Nicolás II. Los bolcheviques asesinan al zar Nicolás II y a toda su familia en Ekaterimburgo. 1922, se forma la URSS. Se constituye oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 1924, la muerte de Lenin. Muere Lenin y su cuerpo es embalsamado. 1927, era de Stalin, hasta su fallecimiento en 1957. 53. 1928-1929, plan quinquenal. Se aprueba el primer plan quinquenal, comienza la colectivización y la industrialización. 1933-1934. Estados Unidos reconoce a la URSS. La Unión Soviética entra en la Liga de Naciones. 1939-1940, guerra Rusia-Finlandia. Guerra entre Rusia y Finlandia, que finaliza con la anexión de los estados bálticos. Ataque alemán. Los alemanes atacan a la URSS. 1941. Los alemanes atacan a la URSS durante la Segunda Guerra Mundial, que finaliza en 1943, con la rendición alemana en la batalla de Stalingrado, hoy Volgogrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad, con más de 2 millones de muertos. 1945, se toman Viena y Berlín. Las tropas soviéticas toman Viena y Berlín. 1949. La URSS prueba la bomba atómica. 1953. Khrushchev es nombrado secretario general en el Kremlin tras la muerte de Stalin. 1955, Pacto de Varsovia. Conferencia cumbre en Ginebra con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y URSS. Se crea el Pacto de Varsovia. 1957, lanzamiento del primer satélite Sputnik. 1959-1960, discurso de Khrushchev en Estados Unidos. Khrushchev visita Estados Unidos y pronuncia un discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. 1961, primer hombre en ir al espacio. En agosto, Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en hacer un viaje al espacio. En octubre se construye el muro de Berlín. Crisis de los misiles, 1962. Crisis de los misiles en Cuba, como consecuencia del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares soviéticos en el territorio cubano. 1963, el teléfono rojo. Inicia enlace de comunicaciones directa entre Estados Unidos y la URSS. 1964, Khrushchev es expulsado de Kremlin. Khrushchev es expulsado de Kremlin y Brezhnev se convierte en el primer secretario. 1970, Tratado No Proliferación.
Tratado de no proliferación nuclear. 1980. Países boicotean los Juegos Olímpicos en protesta. 64 países boicotean los Juegos Olímpicos en protesta por la invasión soviética de Afganistán. 1985. Gorbachev es secretario. Gorbachev se convierte en secretario general del PCUS. 1986. Accidente nuclear. Accidente en la central nuclear de Chernóbil en Ucrania. 1988. Disturbios anticomunistas. Inicia la retirada soviética de Afganistán. 1989. Primeras elecciones. 1990. Primer premio Nobel. En marzo se producen las primeras elecciones. Los partidarios de Yeltsin y Sakharov consiguen una gran mayoría de escaños en el Congreso. En noviembre cae el muro de Berlín. 1991. Intento golpe de Estado. Intento de golpe de Estado en Moscú. Gorbachev renuncia a su cargo de jefe del PCUS. Yeltsin se gana los aplausos internacionales al promoverse a sí mismo como un demócrata y por desafiar el intento de golpe de Estado de agosto de 1991, llevado a cabo por las comunistas de línea dura del gobierno soviético. 1992. Liberación de precios. El gobierno es liberado los precios, las medidas más importantes en el paso de una economía soviética centralizada a una economía de mercado. El rublo se desploma, los precios se disparan, empieza la crisis económica. 1993. Crisis institucional. Inicia con el decreto del presidente Boris Yeltsin de disolución del Congreso de Diputados del Pueblo de Rusia y el Soviet Supremo de Rusia. 1994. Referéndum. Referéndum para ratificar la nueva Constitución Rusia, la cual amplía los poderes del presidente. En diciembre, tropas rusas invaden Chechenia. 1996. Yeltsin es reelegido. Yeltsin es reelegido para un segundo mandato de presidencia. Firma el acuerdo de paz en Chechenia. Las tropas rusas empiezan a retirarse de Chechenia. 1997. Yeltsin, Clinton se reúnen. En 1998 estalla la crisis financiera rusa. 1999. Yeltsin declara. Yeltsin dimite y declara que Vladimir Putin es candidato preferido para sucederle en la presidencia de la Federación Rusa. Año 2000. Vladimir Putin es elegido presidente de Rusia. Este video fue realizado y editado por Juan Esteban Hernández Álvarez, Marlon Alexis Bermúdez, Cristian Camilo Gómez y Marcela Pedraza.